cansancio, genera irritaciones, en este caso, irritación en la nariz, en los ojos, dolores de cabeza, garganta, dolores de oído, incluso diarreas y gastritis, ¿no? Y también se ha demostrado que en la salud reproductiva, por ejemplo, en las mujeres tienen un mayor riesgo de aborto, riesgo de padecer cáncer, ¿no? Porque en este caso sabemos que hay un montón de hidrocarburos, como el benceno, por ejemplo, puede padecer cáncer, a la laringe, al hígado, a la piel, al estómago, al linfoma, ¿no? Eso se ha demostrado. Ahora, ¿cuáles son las vías o las rutas de ingreso, ¿no? ¿Cuáles son las rutas de ingreso? Básicamente puede ser por absorción de la piel, ¿no? Un contacto directo con este petróleo podría generar que se introduzca este material. Puede ser por la ingestión de comidas y bebidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tratamiento de algún alimento con esta agua contaminada, ya tendría consigo este contaminante, ¿no? Y también podría ser a través de la inhalación, a través de la respiración podría ser, ¿no? Otro medio. Ahí vamos con la siguiente, por favor, Fabián. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Bueno, como les comentaba hace rato, uno de los puntos más destacables es se podría decir, los derrames de petróleo, ¿no? Por ejemplo, han habido cientos de derrames de petróleo terribles, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de los más resaltantes, justo hemos colocado dos que están entre los 10 peores desastres de petróleo. Tenemos el desastre de Exxon Valdez, ¿no? En las costas de Alaska, ¿no? Más o menos en este derrame de petróleo se han vertido al mar unos 37.000 aproximadamente toneladas de este hidrocarburo, imagínense, ¿no? 37.000 toneladas, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el derrame cuando se hundió el buque Prestige en el 2002 en las costas de España, más o menos con 77.000 toneladas de este hidrocarburo, ¿no? Y obviamente hasta la actualidad todavía quedan los rezagos, ¿no? Si uno hace un análisis químico, por ejemplo, de estas aguas de mar, se va a dar con una sorpresa, que todavía en este caso, se encuentra ciertas trazas, ¿no? De este petróleo, ¿no? No se ha podido extraer con totalidad. La siguiente, por favor. Muy bien. Y a nivel nacional, es clásico, capaz en la costa no lo sentimos, en la sierra tampoco no se ve mucho esto, pero nuestra zona que es más golpeada por este tipo de desastres por petróleo es la zona de la selva, ¿no? Seguramente a veces en los medios de comunicación no se ve no le dan mucho énfasis a esta parte, pero sí, prácticamente el último, por ejemplo, que ha habido es en el 2019, ¿no? Donde prácticamente ha ocurrido esto pues en el río Marañón, ¿no? La ruptura de estos ductos, ¿no? Han perjudicado cerca de 1.000 familias, ¿no? Y bueno, se observa, por ejemplo, que se observaban lodos enormes, ¿no? Inmensos de este hidrocarburo, pues, ¿no? Que estaba ahí mezclado con el agua. Y bueno, es complicado y en este caso ha sido, hasta la actualidad, ¿no? Se ve que todavía hay rezagos ahí, no se ha podido extraer todavía todo ese petróleo, ¿no? Incluso habían investigaciones de algunos jóvenes también que estaban intentando alguna técnica, ¿no? Para extraer, pero en sí no han extraído todo este contaminante pues, de manera adecuada, se puede decir, ¿no? Y obviamente esto ha generado todavía, y bueno, y como les decía, esto no solamente queda ahí, ¿no? Podemos contaminar tal vez el medio ambiente, los animales, podemos contaminar tal vez a la población, que también es un problema, pero esto también consigo trae problemas sociales también, ¿no? A veces se levantan, toma de carreteras, luchas entre policías y los pobladores, entonces creo que más para esto está abocado pues el trabajo, ¿no? Que estaba haciendo aquí. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, también es importante conocer nuestros límites máximos permisibles, ¿no? Por ejemplo, el MINAM nos dan unos límites máximos permisibles de grasas, de aceites, de petróleo, y más o menos eso está en el decreto supremo, más o menos nos dicen que la cantidad permisible, ¿no? De aceites y grasas en el agua, más o menos debe de ser de 20 miligramos por litro, ¿no? Para efluentes vertidos en el agua. Si somos sinceros, hay un montón de industrias que lamentablemente, como no son supervisadas, liberan esta cantidad liberan agua que incluso que superan este límite, ¿no? A veces no se fiscaliza de manera adecuada, y como también no lo fiscalizan algunas empresas, obviamente no invierten, pues, ¿no? En el tratamiento de sus aguas.
pero obviamente eso a largo plazo va a traer problemas, incluso ya puede haber problemas. Entonces, por eso también sería importante trabajar este área del tratamiento del agua. Muy bien, entonces ahí tenemos el decreto supremo. Y bueno, incluso también, se puede decir, restaurantes, ¿no? Unas pollerías, también utilizan o liberan, se puede decir, no trabajan con el agua y liberan el agua con grasa, ¿no? Ahí tampoco no hay una medición adecuada, ¿no? Simplemente todo lo botan, se puede decir, al desagüe, se puede decir, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, algunos métodos en la actualidad también para ponernos en contexto y no pensar que solamente los nanotubos son los únicos y son lo único que absorbe el petróleo. También tenemos otros métodos, por ejemplo, como la decantación, ¿no? La decantación es por densidades, se puede decir, la flotación también, con adición de un coagulante, ¿no? Los coagulantes tienen esa particularidad que tiene cargas en la superficie y esas cargas permiten absorber, ¿no? A otras partículas, que se peguen otras partículas y que sea más fácil la remoción, se puede decir, ¿no? El uso de coagulantes, disculpa, la anterior, el uso de coagulantes también, como le mencionaba, que es también la misma idea casi que los coagulantes y la flotación, la flotación es la misma idea casi que la floculación. También tenemos la ósmosis inversa, la filtración, la ultrafiltración, la separación por gravedad con membranas, tratamiento con lodos activados, los bioreactores, la coagulación, pero estas técnicas he estado observando que algunas son muy caras, por ejemplo, si hablamos de lodos activados, bioreactores, necesitamos todo un diseño ahí, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de ósmosis, también los sistemas son un poco caros, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, a veces de coagulación, no hay una eficiencia adecuada. Entonces, casi siempre un método de separación siempre tiene algo positivo y también tiene algo negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí sale las técnicas de la absorción, ¿no? Que, bueno, para que más o menos entremos en la onda de estos términos, absorber es simplemente, pues, cuando una partícula se pega en otra, nada más, ¿no? Ya ese hecho de pegarse obedece a unos tipos de fuerzas, pues, intermoleculares, fuerzas eléctricas, ¿no? Entonces, el trabajo que se va a mencionar a continuación es un trabajo, pues, sencillo, simple y eficiente, ¿no? Y también amigable con el medio ambiente, que también eso es importante para que se lleve adelante. La siguiente, por favor. Muy bien, algunas características rápido, voy a aplicar esto porque esto no entra mucho en tema, pero lo quise colocar. Bueno, en este caso, la finalidad de buscar nuevos materiales que eliminen aceite obedece a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, primero, que sea disponible, porque tampoco no voy a pensar en un material que sea complicado de encontrar, ¿no? Voy a remover con uranio, no tiene sentido, ¿no? Que sea disponible, que sea, en este caso, que tenga un buen costo, que sea seguro también, ¿no? Que, por ejemplo, no me genere reacciones secundarias, que generen otros contaminantes, podría ser, ¿no? Que sea resistente para que no estar cambiando a cada rato, esto me va a generar también costos y hay que cambiar a cada rato. Y sobre todo, como dije hace rato, que sean amigables con el medio ambiente, ¿no? O sea, que se podrían generar a partir de la biomasa, ¿no? Desechos de algunas, por ejemplo, cosechas tal vez, o algunos mercados, ¿no? Que liberen algún tipo de cáscara, qué sé yo. Entonces ahí, a partir de eso, la idea es generar algún implemento, ¿no? Bueno, algunas características técnicas se puede decir es que estos materiales deben tener buena cantidad, una capacidad de absorción, ¿no? O sea, que se peguen fácilmente lo que yo quiero atrapar, ¿no? Si en este caso quiero atrapar petróleo, que este petróleo se pegue con facilidad, buscar un material que se pegue con facilidad al otro, ¿no? Y obviamente para que se pegue y obtenga una mayor cantidad, debe tener un buen área superficial. Mientras mayor su área, más cosas se van a pegar, ¿no? Con mayor facilidad. Otro punto también importante es la selectividad, ¿no? Porque podríamos colocar en este caso, por ejemplo, este material y puede absorber muchas cosas, ¿no? Pero en este caso yo quiero que absorba específicamente algo, que en este caso vendría a ser el petróleo, ¿no? La capacidad de absorción se refiere a la cantidad que puede absorber, ¿no? Y también que sea reciclable en este caso, ¿no? Obviamente, o sea, que no solamente sea para un paso, sino obviamente se pueda reciclar y se puedan hacer varios pasos con este producto que estoy estudiando en este caso, ¿ok? Ahora, ¿a qué se debe este tipo de propiedades? Un término que vamos a utilizar, vamos a explicar más adelante es la superhidrofobicidad, un poquito complicado pronunciarlo, y también la porosidad en este caso del material, ¿no? El tamaño del poro. Estamos hablando de todo esto a nivel pues, nanoscópico, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, entre los miles de materiales que hay, que absorben,
tenemos, por ejemplo, los polímeros sintéticos, ¿no? Por ejemplo, pero ¿por qué no utiliza usted un polímero sintético? Claro, son baratos, tienen buena capacidad de absorción, porque son hidrofóbicos. Hidrofóbico significa en este caso que facilidad de absorción con el petróleo, ¿no? Pero ¿cuál es bueno, tenemos el poliuretano, el polietileno, el caucho, por ejemplo, pero un gran inconveniente, ¿cuál es? Su lenta degradación, ¿no? Y esto pues ya se convertiría en un problema ambiental. Por eso que no es recomendable utilizar los polímeros sintéticos. Luego también tenemos los materiales de fibra natural. Por ejemplo, tenemos acá el resto, por ejemplo, de lana, de algodón, de la caña de azúcar. Incluso estuve leyendo un paper que hablaban también de remoción de petróleo con plumas de aves. Y bueno, lo que me sorprendió es que tenía buena capacidad de remoción. También bueno, eso de la pluma de aves es muy interesante, ¿no? Muy interesante eso. Bueno, ahí tenemos entonces, pero ¿cuál es el problema de este tipo de materiales de fibra naturales que se ha demostrado que tienen, pues, son poco eficientes, ¿no? Son poco eficientes, salvo, como le decía, eso de las plumas de las aves que me pareció interesante. Eso sí vi una alta capacidad, de una alta eficiencia, pero el resto que he observado, bueno, como mencionaba acá, tienen baja eficiencia de remoción. Y en la actualidad, los más utilizados para la remoción de este tipo de aceites, de petróleos, son los absorbentes inorgánicos, ¿no? Tenemos el grafito, las zeolitas. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre todo de los nanotubos de carbono, básicamente eso, ¿no? Y bueno, como es un material novedoso, actual, no tiene muchos años, entonces está causando gran interés, ¿no? Por las propiedades que tiene. Pero unas propiedades únicas, ¿no? Para extraer el petróleo. Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a comenzar ahora hablando acerca de la síntesis, ¿no? Ya hemos hablado de los nanotubos, pero ahora la pregunta que nos hacemos es ¿cómo vamos a sintetizar? ¿Cómo puedo preparar este nanotubo? Bueno, en realidad yo también estaba pensando esa situación, pero bueno, la forma de síntesis, como dice el paper, están usando un tipo de reactor, ¿no? Un tipo de reactor. Bueno, antes de continuar con esto, les especifico que vamos a utilizar dos tipos de nanotubos, ¿no? Unos nanotubos que son los preparados, se puede decir, en este reactor, que van a ser los PCNT, esos se van a preparar. Y tenemos otros nanotubos que son los CCNT, ¿no? Los que están ahí. Esos son los que se han comprado. O sea, una de las finalidades de este paper es comparar, ¿no? Comparar la capacidad de remoción entre los producidos, o sea, hechos en un laboratorio por ellos, y los, en este caso, comprados, ¿no? Los CCNT. Entonces, esa es una de las finalidades que se busca acá, ¿no? Hacer esa comparación, ¿no? Y en este caso, en base a esa comparación, tomar una decisión, ¿no? Para ya llevarlo a esta gran escala. Bueno, primero lo que se compró son los CCNT, le compraron a una empresa china, y bueno, más o menos con esas especificaciones de una longitud de 1 a 10 milímetros, esa es la longitud, el diámetro es de 10 a 20 nanómetros, pues estamos hablando acá de cuerpos en la escala nanométrica, ¿no? Y un área superficial de 141 metros cuadrados por cada gramo. ¿Qué significa eso? Que cada gramito de esta sustancia tiene 141 metros cuadrados, ¿no? Eso seguramente lo han analizado por el método BET, seguramente, ¿no? Eso es otro ya. Esas son las especificaciones del nanotubo comprado, se puede decir, ¿no? Pero también tenemos otro nanotubo que también se ha diseñado, se ha querido hacer en el laboratorio, ¿no? Utilizando un reactor de deposición de vapor químico vertical inyectado, así le llaman a este tipo de reactor, un poquito complicado el nombre tal vez, pero básicamente la finalidad de este reactor, a unas características les puedo dar, es un reactor pues que está hecho de cuarzo, más o menos tiene una altura de 1.2 metros aproximadamente, un diámetro de más o menos será unos, no recuerdo bien, pero es 100 milímetros más o menos 100 milímetros, no es un reactor grande, enorme. Bueno, y ahí observamos que lo que se introduce acá, porque varios se preguntarán en este caso, ¿con qué hacen el nanotubo? Bueno, en este proyecto que está aquí, lo hacen el nanotubo utilizando en este caso una solución de gasolina, ¿no? Una solución de gasolina, y utilizan también un catalizador de hierro, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los controladores, ¿no? Ahí tenemos los controladores, ese es todo el esquema, y también se utilizan algunos gases como el hidrógeno para servir de vehículo, ¿no? A estos combustibles. O sea, básicamente acá lo que están utilizando es gasolina, ¿no? Pero en el proyecto que estaba intentando hacer yo es, en vez de gasolina, ¿por qué no utilizar
tal vez otros productos, por ejemplo, como cáscara de nuez, ¿no? Como cáscara, por ejemplo, de alguna sustancia, ¿no? Bueno, habría que también hacer un cambio, una modificación a ese reactor si utilizamos otra cosa, ¿no? Pero luego de colocar la gasolina, ese reactor está hecho para gasolina, al final tenemos en la base al fondo, se tiene el producto, ¿no? Que este producto vendría a ser el nanotubo producido, se podría decir, ¿no? Y de esa manera, pues, se elabora ese nanotubo en ese reactor. La siguiente, por favor. Muy bien. Vamos ahora a hacer el procedimiento vamos a buscar una serie de variables. Ya tenemos el nanotubo, ahora lo que nosotros nos preguntamos lo siguiente, ¿no? Nos hacemos varias preguntas. Ya tengo el nanotubo en la mano, yo lo he creado con el reactor. Ahora la pregunta es, ¿qué dosis voy a utilizar, por ejemplo? ¿Cuánto utilizar? Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo también lo voy a dejar, no? O sea, ¿cuánto tiempo voy a dejarlo para que me absorba una cantidad? ¿Lo dejaré 2 horas, 3 horas, un día, un mes? Esta pregunta, ¿no? Y eso también se responde con la cinética del proceso. Ya también vamos a tratar de ver un poco acerca de eso. Bueno, para iniciar, básicamente se trabajaron con volúmenes de 20 mililitros, ¿no? O sea, en este caso han utilizado una solución, bueno, le llaman solución aquí, ¿no? Sería en realidad un coloide, ¿no? De agua en este caso, con aceite, ¿no? Agua con aceite, básicamente. Ese sería en este caso mi agua contaminada, se puede decir. Y a partir de ese agua con aceite, bueno, las concentraciones que nos dan es la siguiente, ¿no? Nos dan varias concentraciones. 425, 841, o sea, han trabajado con varias concentraciones para ver qué es lo que sucede, ¿no? Y la mayor es 7.460 miligramos por litro. También hay que ver la dosis, le mencioné hace rato, ¿no? Entonces se ha trabajado con dosis entre 5 a 35 miligramos para ver cuál es la dosis óptima, ¿no? Y obviamente para que sea mejor este proceso, se ha trabajado con una velocidad de agitación de 400 revoluciones por minuto. O sea, se ha buscado mezclar esto, ¿no? Para que sea mejor el proceso. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a ver ahora la caracterización de estos CNT. Seguramente es una parte que varios manejan, tal vez. Primero, lo que se ha buscado acá es hacer una difracción de rayos X, ¿no? Para caracterizar estos CNT. Y lo que se ha observado cuando se ha hecho la difracción de rayos X es que tenemos, mírenme, para los producidos en el laboratorio se observa un pico enorme, ¿cierto? Y para los comprados, el CCNT, se observa también un pico, pero un poquito más abajo. Ahora, ¿qué cosa me indica ese pico? Básicamente, esos picos me indican que la estructura es una estructura adecuada, ¿no? Que no tiene daños, en este caso que es bastante, se puede decir, bastante estable, no tiene muchas impurezas. Eso es lo que me da a entender ese pico, ¿no? Que tenemos una sustancia prácticamente única ahí. No tenemos, si hubieran varios picos, habrían en este caso otras sustancias también que están ahí, ¿cierto? Entonces, básicamente tenemos eso, ¿no? Luego también observamos hay una diferencia, ¿no? Entre los producidos y los comprados, ¿no? Básicamente, eso se debe tal vez a otros factores, por ejemplo, como los poros, tal vez podría ser eso. Y vamos a ver seguramente, vamos a ver más adelante con el SEM y con el TEM, que también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya vamos a ver seguramente en un momento, pero básicamente se debe a eso, ¿no? A las impurezas. Entonces, este tipo de gráfica me está indicando una mayor cristalinidad, que eso es lo que se busca también, ¿no? Una mayor pureza y tiene mejor ordenamiento. En este caso, las producidas tienen mejor ordenamiento y eso se observa en su gráfica, ¿no? En su gráfica. Eso más o menos se entendió con la difracción de los rayos X, se obtuvo esa información. Luego, vimos más o menos un análisis termogravimétrico, ¿no? Que consiste en calentar en este caso estos nanotubos se podría decir en términos sencillos, ver hasta cuándo pueden aguantar. Y se ha utilizado se puede hacer un gradiente de temperatura de 10 grados cada minuto, ¿no? De esa manera se ha ido calentando estos materiales y creo que nos damos cuenta que más o menos está estable, pero hasta cuando llegamos a 400 y 500, ahí como encerré, a esa temperatura, se observa que el material comienza a perder peso y eso es hacer una caída, ¿no? Hacer una caída por la pérdida de peso, ¿no? Entonces, quiere decir, esta pérdida de peso quiere decir que se está oxidando, que está reaccionando estos materiales, ¿no? Entonces, más o menos se puede decir que estos materiales, a esa temperatura entre 400 y 500 grados, comienzan a degradarse, se puede decir, ¿no?
Entonces, para eso me sirve el análisis termogravimétrico, ¿no? Para analizar su perfil de oxidación. Básicamente eso, ¿ya? Hay una diferencia que vemos ahí, no son iguales el comprado y el producido. Eso básicamente se debe, estaba leyendo, por el tipo de catalizador que han utilizado, ¿no? Algunos utilizan, por ejemplo, mencioné en el caso del producido es hierro, en los comprados no los especifican el catalizador, pero más o menos esa diferencia podría ser. Algunos defectos también que tenga el material, ¿no? La presencia de otros materiales también, como le dije. Entonces, todo eso van a hacer que haya diferencias, ¿no? Muy bien, y la última, tenemos el análisis BED, ¿no? Más o menos el BED, ¿para qué me sirve? Para analizar se puede decir, en este caso, la superficie del material, ¿no? Cuánta superficie tiene, y eso me va a servir para yo verificar cuánto aceite se puede pegar, se puede absorber en este caso, ¿no? Se puede absorber. Muy bien. También vemos que hay una diferencia ahí, ¿no? Y esa diferencia también nos decía la bibliografía, que se debe pues a la diferencia en este caso a la diferencia de las impurezas, se puede decir, ¿no? Entonces, más o menos eso. Esa es la idea, ¿no? Un mayor área en este caso lo que también leí acá en esta parte, antes de decir lo siguiente, es que, por ejemplo, en el PCN, en el comprado, a veces ahí tenemos algunas impurezas. Esas impurezas lo que hacen es aumentar el área, ¿no? Si tenemos una sustancia que se pega ahí, el área superficial va a aumentar. Pero hay un problema contra eso, ¿no? El problema es que esa sustancia que se pega no tiene esa capacidad de absorber. Entonces, si bien es cierto, aumenta el área superficial, pero no tiene esa capacidad de absorber como debería tener el material puro, ¿no? Entonces ahí también se ve una diferencia. Luego también, en este cuadrito, también muy importante, tal vez algunos han escuchado el potencial Z, ¿no? El potencial Z. Y ahí vemos, por ejemplo, que el potencial Z de los CNTs comprados es menos 42, y el potencial Z de los preparados es menos 24. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, les explico rápidamente, a ver más o menos la idea. Lo que pasa es que la bibliografía nos dice que las gotas de aceite tienen una carga superficial negativa. O sea, cuando tenemos una gotita en el agua, esa gotita se carga negativamente alrededor por una serie de partículas que se van pegando, ¿no? Entonces eso se ha demostrado. Cuando tenemos una gota de aceite en el agua, tiene una carga superficial negativa, ¿ok? Eso ya se ha medido. Ahora, en el caso de los CCNT y los PCNT, también tienen cargas negativas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los CCNT es menos 42, ahí está en la diapositiva. En el caso del PCNT es menos 24. ¿Qué significado tendrá esos valores, esos términos, no? Significa que para que una partícula pueda penetrar, para que una partícula pueda penetrar, en este caso, a mi nanotubo, debe más o menos haber una diferencia de potencial de menos 42 milivoltios, ¿no? O sea, es como una energía, ¿no? O sea, para poder romper esa barrera debe tener esa diferencia de potencial. Eso es lo que más o menos me dice. Obviamente lo que en este caso se buscaría es que sea cercano a cero, ¿no? Para que no haya ese problema. Porque si tenemos que la gota es negativa, y también estas partículas son negativas, eso va a generar que sea complicada la absorción, ¿no? Esa es la idea en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si vemos de los dos, ¿quién de los dos tendrá la mayor facilidad de absorción en vista de su potencial Z? Entonces creo que tendría el preparado, ¿no? Porque tiene menor potencial Z, lo que significa que sería más fácil para el preparado absorber las gotitas de aceite, se podría decir, ¿no? Esa es más o menos la idea, y por eso también es importante conocer eso del potencial Z, ¿no? Esa es la facilidad para penetrar las partículas, se puede decir, ¿no? Mientras más negativo sea, más difícil penetrar esa partícula, y obviamente la capacidad de absorción va a ser menor. Esa es más o menos la idea. Muy bien, entonces eso también trae consigo menor rendimiento también, ¿no? De más o menos de eso trata la caracterización de estos CNT. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes, imágenes TEM, y algunas imágenes SEM también, ¿no? Por ejemplo, si observamos la gráfica, nos vamos a dar cuenta de que las que tienen mejor estructura, una estructura con menos defectos, serían las preparadas, ¿no? Vemos unas estructuras más ordenadas, más cristalinas, pero sin embargo en este caso, las compradas, su estructura pues está más desordenada, ¿no? Tiene más defectos. Entonces eso
¿Eso en qué va a repercutir? En que si tiene más defectos, eso va a repercutir a una menor absorción. Ese es el problema, ¿no? Mientras más ordenada se encuentre, en este caso va a tener una mejor capacidad de absorción, ¿no? Y en las imágenes SEM, por ejemplo, vemos que las compradas, la de arriba, esa arriba también la comprada, se puede observar como una mayor densidad, y ahí se ha determinado que más o menos la longitud va desde 0,5 a 100 milímetros aproximadamente. Esa es la determinación que se ha hecho con el SEM. Y abajo tenemos las preparadas con el reactor. Se observa que en este caso están más alineadas, ¿no? Están más alineadas y eso también se ha hecho un estudio y tiene entre 20 y 200 milímetros de longitud. Entonces, hasta el momento sacamos una conclusión de esto, ¿no? Que las preparadas son más cristalinas, más ordenadas y también son más largas. Entonces, creo que la conclusión iría por el momento que la mejor capacidad de absorción, según estos análisis, sería para el preparado, ¿no? Sería mejor para el preparado que para los comprados. Más o menos la idea va por ahí, ¿no? Va a tener mejor eliminación de aceite los preparados que los comprados. ¿Ok? A la siguiente, por favor. Muy bien. Otro punto también importante es acerca de la hidrofobicidad, ¿no? Hidrofobicidad. Bueno, más o menos entender hidrofobicidad se podría decir es como una capacidad, ¿no? Una facilidad para atraer o para captar, en este caso, el aceite, ¿no? Por ejemplo, si observamos en la primera imagen, es una imagen, una foto de una gotita que está en el nanotubo, ¿no? En el PCNT se puede decir, ¿no? En el preparado. Y observamos un ángulo de contacto pequeño, ¿no? Aproximadamente 40 grados. Y abajo tenemos un ángulo de contacto de 144 grados para los nanotubos comprados. Entonces, ahí también tenemos una conclusión, ¿no? ¿Quién de los dos tiene mayor facilidad para el aceite, ¿no? Entonces, creo que nos damos cuenta que como a menor ángulo de contacto, significa que tiene mayor facilidad para absorber el aceite. Creo que eso nos damos cuenta, ¿no? En cambio, abajo tenemos un ángulo de contacto muy grande, por lo tanto, quiere decir que el aceite, de manera más difícil, se va a absorber a esta superficie, ¿no? Eso se llama la hidrofobicidad. Entonces, eso tiene que ver mucho con eso, con el ángulo de contacto, ¿no? Entonces, eso también le llama la humectación de la superficie. Y eso también le da una facilidad, también estaba investigando eso, que esta hidrofobicidad le da esa propiedad a los nanotubos de ser reutilizables. Es otra propiedad que se puede tener, ¿no? Porque uno puede pensar, este nanotubo solamente me sirve para una vez. No, puede ser reutilizable varias veces, ¿no? También habría que hacer un estudio de cuántas veces se puede reutilizar estos nanotubos, ¿no? Muy bien. Ahora, ahí también tenemos, ¿y cuál es la razón por la cual el preparado tiene esta mejor hidrofobicidad, esta mejor capacidad de eliminación de aceite, ¿no? Y eso también se debe bastante a la rugosidad. Por ejemplo, en la imagen C que está al costado, podemos observar que eso es en este caso se ve, en este caso, una partícula, se podría decir, rugosa se puede decir, ¿no? Una mejor, cuando la partícula es más rugosa, tiene mayor facilidad para atraer. Por ejemplo, tenemos una gráfica ahí abajo, ¿no? Una gráfica ahí abajo, donde en zonas, mientras más rugoso sea, ahí se puede observar, mientras más rugoso sea la superficie, mejor capacidad de absorción tiene. Entonces, eso se puede decir, esa característica extra es lo que le da, pues, esa mejor hidrofobicidad, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va la idea. La siguiente, por favor. Entonces, hasta ahora estaría ganando, pues, el nanotubo, el nanotubo se puede decir preparado, ¿no? Luego, como le mencionaba hace rato, estamos tratando de medir algunas variables, ¿no? Por ejemplo, una variable podría ser el tiempo de contacto. O sea, más o menos, ¿qué tiempo debo dejar este nanotubo para que me absorba la máxima cantidad? Porque capaz lo dejo 1 hora y ha absorbido 20 porte y luego lo dejo, después de 5 horas siguen 20, entonces no tiene sentido, el tiempo también es importante. Entonces lo que se ha hecho acá es tomar algunas variables fijas,
o unas variables se ha buscado que sean constantes, el tiempo que se ha tomado es un tiempo de entre 0 hasta 2 horas. Ya ese es en el eje, se puede decir en el eje X, ¿no? Tenemos ahí el tiempo. La otra variable se ha tomado como constante, en este caso las revoluciones por minuto siguen siendo 400, eso no se ha movido para nada. Se ha tomado como 25 gramos la cantidad de nanotubo, esa dosis también se ha mantenido constante, y se ha utilizado una concentración de 841 miligramos por cada litro, ¿no? Miligramos de aceite por cada litro de esta mezcla, se puede decir, ¿no? Y el pH también se ha tratado de mantener a 7. Entonces, lo que estamos observando en la gráfica es que a medida que pasa el tiempo, se ve un aumento en el porcentaje de remoción, si vamos observando la gráfica, ¿no? Más tiempo, y es obvio que a más tiempo va a comenzar a aumentar el porcentaje de remoción. Pero si se dan cuenta, va a llegar un momento donde ya la gráfica cambia, ¿no? Cambia esa pendiente y se vuelve casi constante. ¿Qué significa que sea constante? Que a pesar que puede cambiar el tiempo, ya la cantidad de remoción no tendría sentido, ya dejarlo ahí no tendría sentido. Entonces, creo que en ese caso, ya hay que buscar un tiempo en el cual ya cambie y se vuelve constante, y esos tiempos aproximadamente son entre 20 a 30 minutos. Más o menos es eso. En ese tiempo se ha calculado que hasta ahí nomás debería parar el proceso de remoción, y ya pues dejarlo un tiempo de más no tendría mucho sentido porque ya la cantidad pues removida va a ser constante, ¿no? Incluso se dice que ahí ya se llega a un equilibrio, ¿no? La cantidad absorbida y desorbida, o sea, las partículas que se pegan y se despegan hay un equilibrio ahí, ¿no? Son iguales, ¿no? Entonces ahí se llega a un equilibrio, entonces ya no tendría sentido pues continuar con eso, ¿no? Entonces más o menos el tiempo de contacto se ha calculado entre 20 a 30 minutos. Abajo también tenemos una gráfica muy parecida, pero ya no con porcentaje de remoción, sino por la por la concentración del aceite, ¿no? Y es obvio que a medida que pasa el tiempo, la concentración inicial del aceite va a tender a caer, ¿no? En la gráfica que está abajo, ¿no? Al inicio es una concentración alta, pero a medida que va pasando el tiempo, esta concentración tiende a decaer, hasta que otra se vuelve constante, ¿no? La idea y la lógica es la misma que la gráfica de arriba, ¿no? Y también ahí se demuestra que está en el rango entre 20 y 30 minutos, es el tiempo óptimo de contacto, ¿cierto? Entonces más o menos por ahí va la idea. Muy bien. Luego también tenemos por ahí el efecto de la dosis, ¿no? El efecto de la dosis del solvente. Como les decía hace rato, ¿cuánto voy a agregar de este nanotubo, ¿no? Voy a agregar ¿cuánto? 20 gramos, 30 gramos. Eso también se ha estudiado y también han tomado algunas variables, algunas condiciones fijas, ¿no? Por ejemplo, la concentración sigue con 841 miligramos por litro, el tiempo de estudio ha sido de 2 horas, el pH se ha tratado de mantener a 7, y también a 400 revoluciones por minuto, ¿no? Y lo que se observa es que a medida que vamos aumentando la dosis de nanotubos, llega un momento también en que se hace constante, ¿no? Hay un ligero aumento, obviamente a más dosis de nanotubo, va a haber mejor remoción, ¿cierto? Pero llega un momento que ya una cantidad adicional de nanotubo ya no genera mayor remoción. ¿Y eso cuándo se logra? Cuando llegamos a unos 25 a 30 gramos de dosis, más o menos, del nanotubo. Entonces, también eso es importante porque sabemos que acá tenemos que ver la parte económica, y colocar una gran cantidad pues de nanotubo tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la idea. Ese es el efecto de la dosis. Muy bien. Y tenemos la última parte, es el efecto de la concentración inicial del aceite. Bueno, en este caso se han tomado igualito, ¿no? Se han tomado una concentración inicial. Bueno, el pH va a ser el mismo. Se ha tomado el tiempo de 2 horas. Y también nos damos cuenta que a medida que aumenta la concentración inicial del aceite, va a haber una mayor absorción, ¿no? Si se comenzó con 426, una absorción baja. Se llega hasta 7460, obviamente va a tener una mayor absorción, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta que a mayor concentración inicial, mayor absorción. ¿Y cuál sería la explicación de esto, no? Obviamente ahí también tenemos que ver el gradiente, ¿no? Un mayor gradiente de concentración va a generar una mayor facilidad de absorción, ¿no? Entonces, por ahí también va la idea. Muy bien. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? Es lineal incluso el gradiente. La siguiente, por favor.
Bueno, vamos a ver ahora un poquito también acerca de las isotermas de absorción, o de absorción se puede decir, ¿no? ¿Para qué me sirven estas isotermas de absorción o de absorción? Básicamente estas isotermas me sirven para cuantificar, ¿no? La cantidad absorbida, o sea, cuánto se puede absorber como máximo, ¿no? Porque esa es una de las finalidades, ¿no? De este trabajo, ¿no? Y para ver si es rentable o no. También en este caso me sirve estas isotermas para investigar el tipo de cobertura, ¿no? O sea, si son monocapas, si son multicapas, ¿no? Cuando hablamos de multicapas me refiero a la cantidad de partículas que se pegan alrededor, ¿no? Puede ser una capa de uno solo, o puede ser que otras partículas se vayan pegando encima de las otras, ¿no? Y se generan multicapas, también podría ser eso. Entonces también eso me sirve para estudiar el tipo, ¿no? El tipo en este caso de cobertura que hay. Y también otro punto importante de estas isotermas de absorción, también me sirve para saber, porque no se sabe todavía hasta el momento, qué tipo de interacción hay entre el aceite y el nanotubo, porque puede ser una interacción química, ¿no? O una interacción física también podría ser. Entonces también es importante manejar. Y eso se evalúa en base a las energías, ¿no? Si son energías superiores a 20 kilojoule, entonces en este caso pues se supone que son, en este caso una interacción química, ¿no? Pero si son bajas, se supone que son interacciones físicas, ¿no? Lo que llaman fisisorción o quimisorción también le llaman eso, ¿no? Y utilizan una serie, pues, ¿no? De isotermas, por ejemplo, tenemos la de Friedrich, la de Tenkin, la de Halsey, la DR también, pero la que más se acopló a la que mejor dio mejores resultados, y como también lo ven en la gráfica, fue la primera, ¿no? La A, la isoterma de Friedrich, ¿no? Esa fue la que se acopló mejor a los estudios de estos nanotubos. Esa es la idea, ¿no? Y también les mencionaba también hace rato que en este proceso, más o menos se determinó que la interacción que había entre estas gotas de aceite y los nanotubos es aproximadamente de 5 kilojoule más o menos por mol, ¿no? De energía. Lo que me hace pensar, y lo que haría pensar a cualquiera, que este es un proceso de fisisorción, ¿no? Un proceso, en este caso, físico más que químico, ¿no? Ahí abajo también tenemos una tablita que no se ve muy bien, y ahí vemos que el R es mejor para el Friedrich, ¿no? O sea, se acopla mejor al estudio de la isoterma de Friedrich, ¿no? Con esos datos. Muy bien. Vamos ahora ya con casi lo último ya, los modelos cinéticos, para ver en este caso lo que se busca es el proceso, ¿no? ¿Cuál es la cinética? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se ha dado este tipo de absorción, ¿no? Lo que se encontró, se han usado varios modelos, ¿no? Primer orden, pseudo primer orden, varios modelos, pero el que mejor se ha acoplado es el modelo de pseudo segundo orden. Es el que mejor se ha acoplado a las técnicas al modelo cinético, es el mejor, ¿no? Ahí incluso vemos la ecuación, Q es la capacidad de remoción, K es la constante, entonces el T es el tiempo, entonces ahí reemplazando los valores se acomoda muy bien a este tipo de modelo, ¿no? Y ahí tenemos las constantes, y con eso se puede calcular, pues, como les decía, la capacidad máxima de remoción, ¿no? Hasta cuánto puede absorber este nanotubo. Pero si queremos estudiar un poco mejor el mecanismo, o sea, cómo se ha llevado a cabo este proceso de absorción, tenemos la difusión intrapartícula, ¿no? Que si nos damos cuenta, nos da una gráfica como la que está abajo, donde aumenta y luego se hace constante, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que yo le diferenciaba en tres zonas, una zona A, una zona B y una zona C. Tenemos una zona A, que es una pendiente, se puede decir intermedia, ¿no? Será más o menos 60 grados una pendiente. Y en esta zona, lo que está ocurriendo, o sea, al inicio, ¿cómo ocurre este proceso de absorción? Tenemos el nanotubo y la gota que se va acercando, ¿cierto? Entonces, este proceso, si observamos su pendiente, va a ser un proceso lento. ¿Y por qué será un proceso lento? Porque como hace rato explicamos, que tanto los nanotubos como el aceite tienen unas capas, ¿no? Unas capas límites que tienen cargas. Entonces ahí va a haber una repulsión, ambos son negativos. Por lo tanto, ahí va a haber una repulsión y por eso va a ser una absorción lenta, ¿no? Ahí tenemos por eso la pendiente. Una absorción lenta debido a las capas límites, ¿no? Va a haber le llaman también una difusión externa, ¿no? Pero va a ser un poco lenta por esas cargas que le mencionaba. Luego tenemos una zona B, donde aumenta la pendiente, ¿no? Esta es una absorción ya más superficial, ¿no? Esto ya se da en el mismo tubo, alrededor del mismo tubo. Una vez que ya penetró el aceite, ya penetraron en este caso sus capas límites, ya es más fácil que se lleve a cabo el proceso de absorción,
por eso que se da una línea recta, ¿no? Se observa esa línea recta. Eso corresponde a ese mecanismo, ¿no? Ya las moléculas se comienzan a pegar de manera perfecta en todo el nanotubo. Eso se llama la estratificación de las moléculas de aceite, ¿no? Y luego tenemos una última parte, que es en la tercera parte, que es una difusión interna y es el llenado de poros. O sea, en este caso los poros ya se van acomodando y este proceso del llenado de poros ya es un poquito más lento, ¿no? Entonces, por eso, ahí tenemos esta zona C y luego ya, pues, cuando pasa la zona C ya estamos llegando a un equilibrio, Ahí tenemos una grafiquita con los parámetros que se encontró, también ahí tenemos los datos, ¿no? Las constantes, el valor de la constante C, ¿no? Ahí tenemos justamente los datos del mecanismo, ¿no? Que también se acopla muy bien a la teoría. Muy bien, entonces ya, lo último, creo que es la última diapositiva. Ahora tenemos ahí el análisis de costos de recuperación, ¿no? Porque creo que esta es la parte más importante. Ya la parte, pues, química, física, que se ha visto hace rato, la parte matemática, queda en un segundo plano, pues, si hablamos económicamente no tiene sentido, entonces creo que ese tipo de estudio queda en segundo plano, ¿no? Entonces acá se ha hecho un análisis, pues, de costos de recuperación de los nanotubos, porque le dije hace rato que estos nanotubos tienen que ser reutilizables. Entonces, una forma, pues, de extraer ese nanotubo es primero extraer ese nanotubo y obviamente va a tener el nanotubo pegado el aceite ahí, ¿no? Lo que han hecho acá es agregarle una solución de etanol, de tal manera, pues, que se rompa se separen, ¿no? Cuando le agregamos etanol, se separa, pues, el nanotubo de este, se puede decir, de este aceite absorbido, de este petróleo absorbido, porque básicamente, cuando hablo de aceite me refiero más que todo al petróleo. Entonces, una vez que ya se separa el nanotubo, tenemos pegado ahí el petróleo. Entonces, una forma también de aprovechar esto es quemar, ¿no? Quemar este nanotubo y aprovechar también esa energía, ¿no? Esa energía del petróleo. También se ha visto, es una combustión. Y luego se extrae este nanotubo y así se hace un lavado con agua desionizada y etanol. Se ha determinado más o menos que las pérdidas no superan el 3%. O sea, quiere decir que el proceso de reciclaje de este nanotubo es importante, ¿no? O sea, sí sería rentable reutilizarlo. Y ya finalmente, haciendo un análisis de costos, seguramente la parte más importante para ver tanto ahora, pero vamos a ver la parte económica. Bueno, para la eliminación de un gramo de petróleo, más o menos se ha determinado que para un gramo de petróleo, más o menos voy a gastarme entre 0.14 y 0.2 dólares para, en este caso, extraer con el nanotubo comercial. Y en este caso, con el preparado va a ser 0.21, es un poquito más, ¿no? O sea, en ese rango. En ese rango, porque obviamente preparar o comprar obedece a varios factores, ¿no? Factores ambientales, factores del tipo de agua, entonces obviamente va a estar entre 0.14 y 0.2, en este caso el costo, ¿no? De estos nanotubos. Entonces ahí básicamente, ¿no? Eso sería. Y bueno, algunas conclusiones finales ya para terminar. La capacidad de remoción de estos nanotubos va entre 7.1 y 7.2 gramos, esa es la capacidad de remoción que se ha calculado, ¿no? Por cada gramo, ¿no? Cada gramo de nanotubo puede retirar hasta 7.1 gramos, ¿no? Imagínense, o sea, sí es una capacidad apreciable, ¿no? Por ahí he observado que los nanotubos tienen prácticamente la mayor capacidad de absorción, ¿no? Por ahí he visto un material que lo supera, pero la gran mayoría no llega, pues llega a 1, a 2, máximo hasta 4 he visto que llegan gramos la capacidad de absorción, pero en este caso el nanotubo sí tiene una buena capacidad de absorción. ¿Qué más? Otra conclusión es que en este caso tenemos bueno, también otra conclusión que hemos llegado es que si revisando ambos tipos de nanotubos, creo que el preparado tendría una mejor capacidad, ¿no? De remoción. Esa es una idea acá, ¿no? Y luego también tenemos otra conclusión también que podemos llegar es que la isoterma de Freundlich, lo que le mencionaba hace rato, tiene una mejor correlación con los datos experimentales, ¿no? Y bueno, creo que se acabó la hora, se fue. Bueno, y ya, pues, y también como le mencionaba, la cinética la que mejor se cumple de segundo orden, ¿no? Y creo que en conclusión, este modelo, pues, o utilizar en este caso en nanotubos, creo que es un estudio que recién está comenzando y
y tiene bastante, ¿no? Tiene bastante por ir aprendiendo, por ir investigando, y se podría mejorar tal vez, ¿no? Esta remoción también utilizando otros factores. Bueno, ahí ya llega la diapositiva. Y como le mencionaba hace rato, ¿no? Esto de los nanotubos son un gran candidato, ¿no? Para el tratamiento de agua, ¿no? También puede ir abocado para los jóvenes que van a tratamiento de agua, y ahí pues se podrían fusionar ambos, ¿no? Nanomateriales es la parte básica, y ahí la parte ya del proyecto podría ser el tratamiento de las aguas, ¿no? Se podrían fusionar ambas partes, ¿no? Entonces, como le mencionaba, pues este es un estudio pues que básicamente se ha hecho no me equivoco, es en Arabia, ¿no? Y la idea, pues, es que este proyecto también, pues, se lleve a la parte de Perú, ¿no? A nuestro país, ¿no? Que en este caso tiene bastantes problemas en la zona, por ejemplo, como le mencionaba, de Loreto. Hay un montón de problemas y a veces las autoridades hacen de la vista gorda, ¿no? Queda ahí nada más y pues se olvidaron, ¿no? Y eso a largo plazo trae problemas a la población. Y bueno, a veces, como no son muy bien representados por sus alcaldes, qué sé yo, entonces a veces ahí a largo plazo traen problemas, ¿no? Muy bien. Entonces, compañeros, hasta ahí sería pues este trabajo, esta exposición. Y bueno, espero ver sus preguntas, tal vez alguna duda que tengan, o algo que quieran tal vez adicionar al trabajo, algún comentario que ustedes también tengan parecido, que han investigado tal vez, ¿no? O complementar de alguna manera esta investigación. No estoy presto a escuchar sus preguntas, ¿no? Y sus recomendaciones también. Muchas gracias, Cristian. Ha sido una presentación muy clara, de verdad, y muy informativa. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quisiera hacer acerca del tema. A ver. Fabián, quisiera decir. Bien, chicos, muchas gracias por su participación. Pues bien, como habrán visto, la presentación está muy, muy detallada, entendible, creo yo. Y aparte de eso, nos ha detallado partes que tal vez en el paper uno tal vez no se haya fijado de forma pues, más específica, ¿no? En este caso, pues, Cristian nos ha detallado cada parte, y como verán, los nanotubos de carbono son muy importantes en esta aplicación, pues, como bien mencionaba, se puede aplicar para el tratamiento de aguas en este caso, ¿no? En fin, puede tener otras aplicaciones también, ¿correcto? Bien, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta por el chat, tal vez, o si es que alguien quiere de forma oral. No, sí, hay una pregunta por acá que hacen. Jefferson me dice, sí, me pregunta la capacidad de absorción y absorción. No, básicamente los nanotubos solamente estamos hablando de absorción. Capaz seguramente por la pronunciación ha sonado absorción, pero no es absorción, es adsorción con D, ¿no? O sea, cuando las partículas se pegan en la superficie, a eso me refiero, ¿no? No que absorción es cuando ya entran las partículas, ¿no? Es solamente, esta parte es full absorción nada más. Full absorción nada más. Claro, en la superficie se sí. refiere. Claro. Ajá, solo la superficie nada más. Bien, tal vez algún integrante más que quiera acotar o alguna duda de la diapositiva. Curiosidad, tal vez, ¿no? Que tal vez está interesado en un proyecto a futuro, en una tesis, tal vez en una investigación que quiera realizar. Todos son bienvenidos, ¿no? Los que quisieran participar, por favor, con mucho gusto. Mi estimado, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo estás, Eduardo? Bueno, quería ver si puedes hacer la aclaración en la parte de la síntesis del nanotubo. Escuché que estabas usando como fuente de carbono gasolina. Y bueno, he estado revisando el paper y básicamente creo que cuando habla de fuente de hidrocarburos se refiere al silano, que es claro, un compuesto aromático con 2-metil. Sí, sí. Lo que pasa ahí es que en realidad nos mencionan una mezcla, ¿no? Una solución nos dice. Entonces, para no complicar la situación, yo mencioné solamente la gasolina, ¿no? Pero en realidad nos hablan de una mezcla, dicen, ¿no? Que tiene sileno, tiene gasolina, tiene el catalizador, también tiene el hidrógeno que es el que transporta, nos dice también.
Entonces traté de hacerlo bien en síntesis, así directo, ¿no? Que parece que en este caso en la gasolina sería un punto fundamental, ¿no? Tal vez se me ha pasado como dices tú, pero lo No, entendí como una mezcla, ¿no? Como una mezcla, porque dice una solución de hidrocarburo, algo así dice que se inyecta. no, o sea, con respecto a lo de los materiales que usa, efectivamente dice que se usa la gasolina líquida, pero eso de ahí creo que es para hacer la mezclita esa que vas a remover con el nanotubo, ¿no? O sea, tu mezclita con agua y con gasolina líquida. Ya. Ahí dice que lo usa como el aceite Sí, claro, sintético, ¿no? Claro, claro, pero en sí, para hacer el nanotubo de carbono necesitas literal los aromáticos, ¿no? Los tipo benceno, porque si no, no se te formaría, o sea, lo necesitarías así puro. De hecho, aquí lo están utilizando en grado analítico, que es súper, súper puro, ¿no? Entonces, ahí solamente están usando sileno y bueno, usan el catalizador, que en este caso me parece que es hierro, sí, es hierro. Sí. y ahí ya para agregar más al conocimiento un poco de lo que es síntesis de nanotubos de carbono, los catalizadores pueden ser pucha níquel, lo que quieras, ¿no? Y lo que ayudan básicamente es que el diámetro de este asunto, del catalizador, ponte si es hierro, los nanotubos van a tener ese diámetro también del átomo de hierro, de las partículas, ¿no? Eso es un dato bastante curioso. Y bueno, ¿cómo actúan estos catalizadores en el proceso? Es por descomposición, ¿no? O sea, descomponen más rápido, en este caso las moléculas de sileno, ¿no? O la fuente de hidrocarburo que vayas a utilizar, que puede ser cualquier cosa y también monóxido de carbono. De ahí estos catalizadores lo que hacen es formar carburos estables, ¿no? Que al final se pueden unir como tipo anillos. Y de anillo en anillo en anillo se va formando tu nanotubo de carbono. ¿No? Y también sirven como difusores de estos nanotubos, ¿no? Otro asunto también es de que hay varios métodos de síntesis, ¿no? Está el arco de descarga, la ablación láser, pero tienen problemas porque necesitas temperaturas demasiado altas y tienes que hacerlo por etapas. En cambio, este proceso que es mencionado del reactor, del CVD, que es por vapor, que tiene los gases, ¿no? Como mencionas, tiene la ventaja de que se puede hacer ahí directamente en tu mismo sustrato que estás usando, ¿no? Se hace directamente y necesitas temperaturas de 900 grados, 1500, ¿no? O ese sería mi aporte, amigo. Sí, Eduardo, tienes razón, ¿no? Sí, está muy interesante el aporte porque justamente estaba mencionando también otros métodos, ¿no? Y también otros métodos, como mencionaba, son a veces un poquito, se puede decir, complicados, también un poco caros, pero tampoco ni creas, este método también que estamos analizando acá es un método también un poquito complicado hacerlo, porque también se requiere pues un diseño, y cuando también mencioné también a un profesor a ver qué tal sería este método, me dijo que es un poquito complicado también hacerlo. Porque más o menos también para hacer estos nanotubos, 1 kilo de estos nanotubos más o menos, nadie ha preguntado, también me puedo recordar, 1 kilo de nanotubos más o menos está entre, aunque se ve un poco caro, ¿no? $1000 más o menos cuesta, entre 1000 y $1500 preparar 1 kilo de ese nanotubo. Entonces, también se puede decir que si tomamos en cuenta lo que es reutilizable, y también vemos el medio ambiente, ¿no? Que es amigable con el medio ambiente y va a traer cosas positivas, se puede compensar tal vez, ¿no? Pero sí también tiene razón el compañero con eso. Acá me hacen algunas preguntas también. Me dice, ¿en qué países o en qué lugares ya se está aplicando este uso? Bueno, este paper, como le mencionaba, es de Arabia, de los países árabes. Por ahí he visto también que tiene mucho que ver con eso, pero es un estudio que todavía hay que ver otros factores también, ¿no? Porque este es un estudio piloto, se puede decir. Todavía habría que ver ya pues a un nivel ya más industrializado, ¿no? Esto solamente es un estudio piloto, pero todavía no he visto que algún país lo esté utilizando, ¿no? Todavía no he encontrado, no he revisado en la literatura, ¿no? Tal vez algunos de ustedes sí manejan la información, pero como les mencionaba, todavía no he encontrado un país que la esté utilizando. Bueno, yo he estado investigando acerca de, bueno, el uso y he encontrado estudios también donde dice que en un proyecto de investigación de desarrollo que fue llevado a cabo en Estados Unidos, España y Bélgica, o sea, un conjunto, descubrieron que agregando un poco de boro al carbono durante la fabricación de los nanotubos, se convierten en bloques sólidos, ¿no? Esponjosos, en forma de esponjitas, y
Es un nuevo material fabricable, el cual tiene esa propiedad, ¿no? Que es súper hidrofóbica. Claro, Y la ¿no? usan para limpiar mareas. Sí, algo así. Dice, o sea, limpia mareas negras y son más aplicables, ¿no? Tiene más aplicación. Yo yo encontré un video, no sé si pueda pasarlo, está bien interesante y dura poquito. Y te muestran esas esponjitas, ¿no? Que son esponjitas de nanotubos de carbono. Claro, no hay problema, ¿no? O sea, depende, ¿no? Sí. A ver, vamos a poner, a ver. Yo creo que sí puedo compartirlo, Patricia, por favor. A ver, solamente lo comparto cuando lo tengo, ¿verdad? O ahorita comparto pantalla y aparece. Sí, 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 se aparece. A ver, voy a poner presentar ahora. Una ventana. Ahora sí. Cristian, Sí, sí. hola. Mientras sentan, tengo acá una curiosidad. Todo este estudio que hace ah, se basa usando nanotubos de carbono de una sola pared, ¿sí o no? ¿No has escuchado, o sea, si se ha tratado usar nanotubos de carbono como multipared, o sea, o por qué solo este paper usa este nanotubo de carbono, o sea, de una sola pared? Algo así. Buena aclaración, Juan, porque justamente eso también no lo especifica al inicio. En realidad, esos nanotubos que están utilizando aquí son de pared múltiple. Eso también no lo especifiqué, disculpen, al inicio era para hablar de eso. Eh, Todo esto de los problemas técnicos que tuve no me han dejado aclararlo bien, pero efectivamente tienes razón, Juan, eso obedece pues acá se han trabajado con nanotubos de pared múltiple. Entonces, ese es el estudio, no en realidad, ¿no? Eso se ha determinado. Sino que a veces el paper no lo menciona, solo lo menciona una vez nada más. Y te dice que y se va a mencionar simplemente, en vez de colocar pared múltiple, simplemente se va a decir nanotubo nada más, nanotubo de carbono. Ah, sí, Mientras tanto, creo que podemos revisar el chat. Hay sí, algunas sí. preguntas también, Sí, curiosidades. acá me hace una pregunta Kevin, me dice, el análisis de rayos X que se menciona en el paper solo se realizó en el nanotubo de carbono. Sí, el análisis que se ha hecho de rayos X se ha realizado de la difracción, se ha realizado a ambos nanotubos, al comprado y al preparado. Y ahí se ve la diferencia, ¿no? Ahí están justamente las diferencias. Ese pico indica pues una mejor cristalinidad, una mayor pureza del nanotubo preparado que el nanotubo comprado, pues, ¿no? Entonces, para eso me ha servido ese estudio, esa caracterización por difracción de rayos X. Por acá Carol me pregunta, ¿se realizó el ensayo de polidispersidad? No se hizo ese ensayo. Básicamente se ha hecho los ensayos nada más que mencioné. Esos son todos, salvo por ahí lo que he exceptuado son algunas técnicas pues, para verificar el mecanismo de la cinética del proceso. He obviado algunas cosas porque he solamente explicado el que al final quedó, ¿no? O sea, se hicieron como 3, si no me equivoco, pero solamente esa única es la que mencioné. ¿No? La polidispersidad no se llegó a realizar. Patricia nos tiene el video ahí a la expectativa. Ya sale el video. A ver si puedes compartir, por favor. Bien, mientras tanto, Sí. Judith también tiene una curiosidad. Nos dice, en el tratamiento de aguas, complementando mi pregunta, bueno, no se entiende No, sí, mucho sí. bien. Claro, lo que me preguntaba ella si en otros países habían usado nanotubos en el tratamiento del agua. Entonces, claro, ya creo que ya respondí. Patricia también complementó, creo, la idea. Ah, claro. Claro, Bueno, diciendo la marea, ¿no? A veces en Estados Unidos, a veces hay esos derrames, se llama la marea negra, ¿no? Entonces ahí han utilizado. No había tenido esa información a la mano. correcto. ¿Ver la pantalla o solamente yo veo el Sí, video? sí, sí, comparte la pantalla, por favor. No está compartida todavía. Ahora sí, ya. Ya, ahí sí. Ay, ya, mira, la voy a poner en... ¿Es esta? Es
my hand is a three-dimensional carbon nanotube sponge material. ¿Lo están viendo? It's interesting material because Sí, it's escucha, Patricia. ¿Me compressible escucha? and flexible, Sí. very lightweight, phobic. Ah, están viendo el video, ¿verdad? It hates water, Ah, ya. Oscuro se ve. oleophilic, it loves the oil, and it can be used for environmental oil spill applications. It's a simple trick, essentially add element of boron Ese es. to the growth process, and you end up with these sponge-like, sheet-like material that is made Son of las entirely esponjitas, ¿no? carbon Que fueron nanotubes, hechas very porous con architecture. el carbono y el boro. No, Patricia, no observamos, o sea, se observa oscuro tu pantalla. ¿No se observa? It Solo still hay wants audio. to jump out of the water. Ah, ya. It dry, even Ah, at no. Reinícialo, por favor. under the water, it stays very A dry. ver, Another function or feature sí, of voy these a ver si materials puedo hacerlo. A ver, a ver. Bueno, si no, les paso el link para que lo vean luego. Si es que no puedo pasarles, ¿no? Porque está muy bonito, está bien explicable y te muestra cómo es que al poner la esponjita de nanotubo, al toque utiliza, ¿no? Digo, se pega el petróleo que ponen. Bien, tal vez por ahí alguna pregunta, alguna curiosidad que tengan. ¿Algún integrante más? Oh, sí, creo que falta. ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Puedo presentar el video? Bueno, pues a continuación vamos a pasar a algunas preguntas que Patricia nos va a mencionar. Por favor, te pasaría la posta. Son preguntas para reforzar el paper o para cómo retroalimentar, ¿no? Una de las preguntas, la primera pregunta es ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar este método de purificación, ¿no? ¿Alguien nos podría responder esa pregunta? ¿Las ventajas o desventajas? Por ejemplo, una de las ventajas sería que es bioamigable, ¿no? Y se puede volver a usar después de utilizar un proceso adecuado para quitarle el aceite que ya ha absorbido, ¿no? Y sería también sería útil saber el tiempo de vida que tiene el nanotubo al utilizarlo, ¿no? Esa es mi respuesta, es lo que yo opino. ¿Alguien más? ¿Desea opinar? ¿Alguna idea más que Cristian, tal vez? Judith. Yo quería opinar algo. Ya que otra de las ventajas, como tú dijiste, es ecoamigable y tiene la capacidad de ser reutilizable y también no deja consecuencias a comparación de otros polímeros sintéticos. Igual los nanotubos de carbono, otro tipo de coagulante, biopolímero de origen natural, todos ellos tienen esa facilidad, ¿no? Lo malo, o no lo malo, sino lo que le da la dificultad, creo que es igual que a los biopolímeros, el costo de transformación, ¿no? Porque tiene que pasar un proceso para que recién pueda ser óptimo para ya, no sé, utilizarlo en tratamiento de aguas, por ejemplo. Pero en el ambiente, o sea, trata de mitigar la contaminación ambiental. Ese era mi comentario. Gracias. Sí. Correcto, Judith, muchas gracias. La siguiente pregunta, o alguien tal vez quiera opinar, dar algún aporte. Bueno, sí, ya para resumir un poquito esta parte, básicamente pues lo que mencionaron los compañeros también para complementar lo que dijo Judith, lo que dijo Patricia, como les decía, se ha observado en estos nanotubos pues una gran cantidad de cosas positivas, ¿no? De aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tiene una capacidad de absorción mayor, se puede reutilizar,
es amigable con el medio ambiente, como lo mencionaba, pero el único, tal vez, inconveniente que se puede encontrar, tal vez, es el costo, ¿no? Como mencionaba, es un poquito elevado el costo de preparar este nanotubo, pero, pues, como decía, a largo plazo eso va a compensar, pues, en este caso, en el medio ambiente, ¿no? En este caso, el tratamiento, pues, de las aguas residuales, puede tratar de mejor manera, pues, y la idea es no dañar el ecosistema, tener un agua, pues, de alta calidad, ¿no? Que pueda ser utilizada para varios propósitos, ¿no? Esta agua, por ejemplo, puede ser utilizada para riego, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la fortaleza, pues, ¿no? De nanotubo, pero si bien es cierto, pues, es un poco caro también, ¿no? Sí, pero... Correcto. Fabián, Fabián nos pregunta algo, a ver, nos dice Fabián Ronaldo Cáceres, hay algo que no me quedó claro, ¿no hay riesgo que se contamine con los aceites absorbidos al ser también cadenas de hidrocarburos? Muy buena pregunta también, eso no sé si lo mencioné, pero otra ventaja también de estos nanotubos de carbono es su inercia química. Al inicio no sé si lo dije, pero creo que no, ya no lo he dicho, entonces otra ventaja es esa, ¿no? Y otra cosa también que, como le mencionaba, cuando se junta con el aceite, solamente se juntan por fisión nada más, ¿no? O sea, solamente hay fuerzas ahí eléctricas nada más, no hay un enlace químico en sí. Entonces, es fácil retirar este petróleo que se pega en nanotubo con etanol, como le mencioné, ¿no? Con este alcohol, y entonces no se, como mencionaba el compañero, ¿no? Pues no sucede lo que decía, ¿no? Muchas gracias por la aclaración. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, si no hay otra pregunta o algún aporte. La segunda pregunta sería, ¿cómo se demostró la eficiencia en cuanto a la velocidad de limpieza del petróleo, ¿no? Sí, pero sí. Continúa, Cristian. Me decían en este caso de la eficiencia, la cinética de la eficiencia del petróleo. Ajá, habla acerca de... ¿Puedes repetir la pregunta? Porque Claro, se demostró la eficiencia en cuanto a la velocidad de limpieza del petróleo. Supongo que... creo, ¿no? Sí. Y el nanotubo. Claro, en este caso coloqué una gráfica, creo, ¿no? Donde habíamos visto el mecanismo más o menos de remoción, ¿no? Inicialmente lo que tenía que hacer el aceite es primero romper esa interacción externa, se puede decir, donde están las cargas, ¿no? Esas capas que se forman. Sí, por ahí lo mencioné, creo. Había unas capas por ahí, ¿no? Claro, teníamos que romper la famosa capa límite, ¿no? Sí. La doble capa eléctrica también le llaman, creo, ¿no? Esa es la capa límite, tendríamos que romper, porque son partículas, y está, muy bien, esa parte justo le mencionaba. Teníamos que romper esta interacción eléctrica en la primera parte, y después, una vez que ya se rompió, hay una difusión, ¿no? Una difusión en esta capa límite, es un proceso más rápido, por eso se ve ahí se puede decir, esta pendiente un poco más elevada. Y después ya el resto de procesos es el llenado de esas rugosidades, ¿no? Y que es un proceso más lento, hasta llegar al equilibrio, ¿no? Hasta llegar al equilibrio. Entonces, más o menos ese es el mecanismo de cómo el aceite se va pegando, pues, al nanotubo. Más o menos esa es la idea, ¿no? Respondiendo a la pregunta que me hacías. Sí, correcto. Y ahí también se da un tiempo adecuado y eso también, ¿no? También tiene que ver mucho con eso. Gracias, Cristian, por la pregunta. Sí, también, Pati. ¿Alguien más que tenga algún aporte acerca de la pregunta o qué es lo que quiera decir? Claro, algún aporte que tengan por ahí, capaz algo que ustedes también manejen y que quieran complementar tal vez con lo que yo he hecho, porque seguramente alguien también tiene relación con esto, ¿no? Ha visto seguramente, o algún estudio que ha tenido por ahí, algún proyecto que ha hecho, sabe tal vez, ¿no? Así como hace rato nos mencionaba también un compañero, ¿no? Que conozca también para complementar, ¿no? La idea. O capaz sepa que acá en Lima, ¿no? Capaz están utilizando ya estos nanotubos y no estamos desactualizados, quién sabe. Claro. A ver, bueno, como no hay alguien más. Bueno, paso a la siguiente pregunta entonces. Ya, Patricia, que sería... Claro, sería, ¿cuáles son las diferencias que se mencionan en el estudio de los dos tipos de nanotubos de carbono, ¿no?
las diferencias que se mencionan en el estudio de los de los dos tipos de nanotubos de carbono. Eso lo explicó muy bien, creo. Sí, claro, o sea, claro, en base a todos los estudios que se han hecho, la diferencia más importante creo que es la capacidad que tiene para haciendo un resumen de todo, ¿no? El nanotubo preparado en el reactor tiene una mejor capacidad de remoción, ¿no? Una mejor eficiencia, se puede decir, ¿no? A comparación del comprado, ¿no? Y eso se explica más o menos porque es más hidrófobo, porque es más rugoso, porque también tiene mayor área superficial, y lo vimos justamente en las imágenes SEM, hemos visto que es más largo el nanotubo preparado, es más rugoso, entonces todas esas características hacen pues que al final, en este caso el nanotubo pues preparado, tenga una mejor capacidad de remoción, ¿no? A diferencia del nanotubo comprado, ¿no? Que si bien es cierto, seguramente no cumple ciertas reglas, entonces no tiene las características como el nanotubo preparado, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? La diferencia en la capacidad de absorción, más que todo. Sí, sí, se explicó muy bien eso en la presentación que hiciste. Se vio muy claro. Una última pregunta vendría a ser, según el paper, ¿es caro realizar la purificación del agua para el uso de riego e industrial mediante el uso de nanotubos? ¿Es caro realizarlo? Bueno, sí, como le mencionaba hace un ratito, hacer el nanotubo requiere un costo pues un poco elevado, ¿no? Como les mencionaba también, yo pregunté a un profesor, ¿no? Si se podría tal vez hacer un nanotubo, ¿no? Con este reactor, pero me dijo que el coste de ese reactor es un poquito también elevado, ¿no? Entonces, eso podría ser conveniente a veces a una escala industrial, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, una empresa grande, donde se va a trabajar bastante la parte de la purificación del agua, entonces sí podría ser, sí se podría dar ahí, ¿no? Como le mencionaba hace rato, preparar un nanotubo está más o menos, cada kilo te cuesta entre $1,000 y $1,500, creo que es una cantidad pues apreciable, ¿no? Pero eso se podría compensar. Sí, dime. No, sigue después te pregunto. No, te decía entonces que eso se podría compensar tal vez pues con por ejemplo, con la reciclabilidad que tenga este nanotubo. Se podría compensar también con cuando se extrae este petróleo, por ejemplo, ese petróleo se puede utilizar también, ¿no? Ese petróleo extraído también se puede dar un uso, ahí también podríamos tener una ganancia extra, ¿no? ¿Qué más, por ejemplo? A ver, también tendríamos, por ejemplo, y también lo importante, ¿no? Que esto puede ser importante para el tratamiento de aguas, ¿no? Ese agua tratada me puede servir, por ejemplo, para el riego, puede ser, ¿no? Riego, o de manera sencilla simplemente pues eliminar agua descontaminada, ¿no? Descontaminada. Porque no recuerdo muy bien, no recuerdo el dato muy bien, pero una gota de aceite puede contaminar, creo que hasta, no tengo el dato muy bien, pero hasta 200 litros de agua, creo, leí. Entonces, eso también es importante también manejar, ¿no? Esto de los aceites, a veces más, he visto que hay estudios bastante en lo que es metales, ¿no? Absorción de metales, que también es un grave problema. En la sierra también toda la minería, pues esas aguas residuales, estos residuos que liberan al río, por ejemplo, también es importante, pero son pocos los estudios que hay respecto a lo que es aceite, grasas, petróleo, ¿no? Entonces, por ahí iría la idea, ¿no? Es un poco caro, pero habría que hacer un análisis adecuado para una determinada empresa, ¿no? Pero creo que las características que tienen sí son importantes, ¿no? Que, o sea, sí se puede dar. Es muy cierto. ¿Y sabes si sería más barato producirlos o comprarlos? Comprarlo, si no me equivoco, es más cómodo, creo. Comprarlo, no recuerdo bien el dato del valor, no recuerdo bien cuánto estaba, no he llegado a encontrar ese valor, pero prepararlo sí es un poquito más caro, ¿no? Y también lo vemos en el mismo paper, ¿no? Nos dicen que el nanotubo preparado es más o menos, no es mucha la diferencia. Creo que el comprado es hasta 0,20, creo que es el coste, y el preparado es 0,21, 0,22. O sea, no es mucha la diferencia. Claro. Pero creo que convendría pues uno preparado por la capacidad, ¿no? de remoción que tiene, ¿no? Sí, claro, si no varía mucho el coste, sí sería. Además quizás saldrá más, ¿no? En mayor cantidad.
Claro, y aparte, si uno tiene el preparado, podría mover algunas variables y mejorar el producto, ¿no? Sería interesante, ¿no? Mover algunas variables que han utilizado en ese reactor, porque ese reactor no se habla mucho. Yo también estuve investigando acerca de ese reactor porque me llama mucho la atención eso del vapor, el reactor de vapor, pero no hay mucha información acerca, no hay muchos papers que hablan de eso, ¿no? Y cada paper pues le da un sentido diferente, ¿no? Unos sirven para preparar una cosa, otros en ese mismo reactor preparan otra cosa. Bien raro encontrar un reactor de esos o un paper que te hable, que prepare nanotubos. Sí, Pero visto sí, de la preparación de nanotubos, y hay dos métodos, ¿verdad? Y la que se presenta en este paper es el más adecuado, creo yo. Es el que te brinda mejor nanotubo. claro, porque luego también, como dijo mi compañero, eso del arco también estaba mencionando. También es, claro, también, pero a veces las características que he investigado que no son tan buenas. O sea, no se puede manejar muchas variables ahí. Sí, Te da un producto y a veces a manejar un poco las variables no son tan eficientes ahí. Claro. Aquí Gustavo López pregunta si qué libros o papers recomiendas, ¿no? Para profundizar más en el tema. Bueno, básicamente este paper podría ser más es el más adecuado para lo que es el tema, muy interesante, como les mencionaba, muy interesante. Pero de ahí, a ver, claro, y creo que la complejidad un poquito, ¿no? de este paper se basa más que todo en los términos técnicos que hay ahí a veces, ¿no? Hablar de SEM, hablar de TEM, difracción de rayos X, los modelos cinéticos, a veces, o también eso lo que le expliqué también a veces así tratando de usar palabras sencillas, no tan técnicas, del hecho del mecanismo, ¿no? Que ese mecanismo a veces en la Biblia te lo explican de manera bien técnica a veces, y a veces como que, pero sería pues no tengo los autores ahorita, no tengo los autores, pero sí hay libros de eso, ¿ah? Yo a veces me sacaba unas copias para entender esta parte, pero no tengo el libro en sí. Sí, no sé, que la verdad me gustaría pasarlos después, pero ahí tengo algunos libros, pero algunos, la mayoría están en inglés el problema, y a veces hay que traducir también. Pero lo que le mencionaba para iniciar tal vez sería el paper, ¿no? Tratar de entender el paper y poco a poco desgranar con algunos términos que se vean por ahí, ¿no? Pero eso Claro, sí, esa es más o menos la idea. Claro. Por acá, otra pregunta me hacen, ¿no? Yo me dice, ¿esos nanotubos son aplicables a los supercondensadores? Hay estudios de nanotubos para la superconductividad y los condensadores, pero no he andado mucho en esa parte de la aplicación de los nanotubos. No estoy muy enterado, pero sí he leído que esos nanotubos tienen una superconductividad, ¿no? Una conductividad única, ¿no? Eso se debe pues a su estructura, ¿no? A los tipos de enlaces que hay, ¿no? Pero no he ahondado mucho en los supercondensadores, no sabría responder. Si alguien capaz, un compañero maneja un poquito de esto, tal vez los que van a física, tal vez los físicos, tal vez manejan un poco más para que nos apoye con esa pregunta. Por ahí han publicado también, ¿no? Un paper también, ahí está. El compañero Fabián ha mandado un paper también interesante para que lo revisen. Dice que habla desde nanotubos desde cero, ¿no? En ese link, así que sería bueno que lo revisen si es que desean saber más del tema. Fabián, ¿tienes algo que comentar? ¿Algo último quizás? Bien, chicos, muchas gracias. Creo que pues cada duda, cada curiosidad nos ha podido de alguna otra forma tal vez bueno, respondernos nuestro compañero Cristian, que por cierto está muy completo su presentación. Bueno, finalmente ya para finalizar, chicos, si alguno tal vez quiera acotar, tal vez alguien conoce por acá, ¿no? Algún estudio en alguna universidad, tal vez por Arequipa, Cusco, o en algún otro lugar conoce tal vez, ¿no? Algún estudio de laboratorio, una aplicación que haya tal vez. Bueno, en mi caso exactamente no conozco, sin embargo, sí sé que se hace investigación, por ejemplo, en la Católica, ¿no? Sin embargo, no tengo más detalles
pero sí sé que tienen un equipo más o menos para poder realizar, para poder sintetizar nanotubos, si no me equivoco. ¿Alguien tal vez quiera acotar algo? Creo que nadie. Bien, entonces, como conclusión, ¿cuál sería respecto a esta presentación? Si es que nos podría ayudar, Cristian, por favor. Sí, gracias por el pase, Fabián. Ya para terminar, una conclusión final, pues, ¿no? Del tema. Es un tema muy, muy interesante, es un tema novedoso también. Y bueno, tiene bastante aplicación a nivel, pues, del país, ¿no? Como por ejemplo tenemos bastante problema nosotros en la parte, por ejemplo, del derrame de petróleo, ¿no? A veces, no, como le mencionaba hace rato, a veces no hay mucho énfasis en eso, pero sería bueno hacer una aplicación, no solamente en este caso, para la parte, mencionaba, de la parte de hidrocarburos, sino también, pues, a nivel, pues, de los negocios locales, ¿no? Tengo la oportunidad de estar en una industria un tiempo y he visto, tenido en vista, he revisado, no he verificado que a veces no se cumplen, ¿no? Todos los parámetros que nos piden, ¿no? No se cumplen esos los parámetros y pues no hay no se invierten, se puede decir, ¿no? En un tratamiento de agua, ¿no? Que hemos visto que pues que es muy beneficioso, ¿no? Claro, trae inconvenientes, pero es beneficioso para el medio ambiente, ¿no? Bueno, como conclusión final, pues simplemente, pues, respecto al tema, ¿no? Mencionarles, pues, que este material es un material novedoso, que tiene una gran capacidad de remoción. Como les indicaba hace rato, es prácticamente las mejores, ¿no? Solamente he visto por ahí un material que la supera. No recuerdo bien la sustancia, no lo recuerdo bien, pero solamente he visto uno nada más que lo supera. De ahí casi todos, pues, son menores que los nanotubos, ¿no? Entonces, por ahí también podemos ver esa capacidad. Si no me equivoco, también es como una especie de material de carbón dopado. Eso es un poquito, tiene una mejor capacidad de remoción, he visto, pero ahí no he visto otro, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho solamente a escala de laboratorio y pues sería llevarlo a la práctica, ¿no? Sería llevarlo a la práctica y esa sería la parte más interesante, ¿no? Y también pues sería interesante pues trabajar con estos reactores y manejar las variables, ¿no? Sé que es difícil llegar a este tipo de avances a veces en nuestro país, pero por ahí va la idea, ¿no? La idea es proyectarnos para más adelante, ¿no? Y para finalizar, pues, ¿no? En este caso, la exposición, pues, ¿no? Está muy agradecido, pues, a los compañeros, ¿no? Que están encargados de este club, ¿no? Por haberme dado la confianza, ¿no? En este caso, exponer el trabajo, ¿no? Un trabajo, pues, que he tratado de buscar la mejor manera, ¿no? De que se sea lo más sencillo posible, sea entendible, ¿no? Y que genere a ustedes ese bichito, esas ganas, pues, de seguir investigando. No necesariamente en esto, ¿no? Sino cosas parecidas, ¿no? Como decía un compañero, el nanotubo se puede llevar a la parte de la superconductividad. ¿Por qué no, no? Se podría hacer, ¿no? Tiene características adecuadas para este tema, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, ¿no? De estos grupos, que intercambiemos la información. No son grupos que tienen bastantes carreras, hay ingenieros, hay químicos, físicos, biólogos, ¿no? De varias ramas, y esa es la finalidad, ¿no? Que todos en conjunto, pues, seamos un grupo y que intercambiemos la información, ¿no? Intercambiemos los puntos de vista y para nutrir más que todo nuestro conocimiento, ¿no? Muchas gracias a mí y espero, pues, que esta idea siga en las demás reuniones que haya y así, pues, ¿no? Que sea beneficioso para todos. Muchas gracias, Maben, por su tiempo. Gracias a ti, Cristian. Bien, chicos. Tomar el tiempo para la exposición, ¿no? Sí, eso no. Pero sí, ya fue bien. Bien, chicos, discúlpenme. Bien, para finalizar, entonces, respecto al paper, esta es una aplicación nada más, ¿no es cierto? Como bien mencionaba, puede haber otras aplicaciones. Por ejemplo, en electrónica, en celdas solares, por ahí, bueno, la información que yo encontré también, tiene aplicación también en la remoción de metales pesados, por ejemplo, almacenamiento de gases incluso. En fin, esto es una aplicación que se dio a conocer ahora. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Compartir el conocimiento principalmente y tal vez aprender un poco más
con las exposiciones que se llevan a cabo en el Journal Club. Bien, entonces creo que damos por concluido. Muchas gracias por su asistencia, eso sería todo. Que tengan una buena noche.